Buenos días, bienvenidos a este intensivo de estadística. Bienvenidos Manuel y Linda, los únicos que hasta los momentos están conectados. Bueno, di 5 minutos porque de manera que pudiera haber más interacción de más estudiantes. En vista que ya han pasado los 5 minutos, tenemos que, perdón, comenzar clases porque el tiempo aquí es corto. Bueno, bienvenido a este intensivo. Este intensivo consta de 4 semanas en las cuales vamos a tener clases continuas. Por eso se le dice intensivo, porque vamos a tener clases continuas y evaluaciones continuas. Tema dado, temas que vamos a ir evaluando. Ya yo les dejé la tarea del 10%. Está ya montada desde hoy hasta el lunes. No esperar a última hora para enviarla, no va a haber prórroga. Traten de enviarla antes de que se le cumpla el plazo. Recuerden que hay fallas de luz, hay fallas de internet, entonces tomen todas esas previsiones como tal. Bueno, ahorita lo que vamos a ver es la distribución de frecuencia para datos no agrupados y datos agrupados en intervalos de clase. Acá, en la distribución de frecuencia para datos no agrupados o datos directos, van a ser aquellos datos menores a 30. Van a ser aquellos datos menores a 30. Esta primera clase no se les puede olvidar porque con esto vamos a trabajar primero y segundo corte. Entonces, tienen que aprender a identificar cuando son datos menores a 30 y datos mayores a 30. Ahorita entonces vamos a trabajar lo que es la distribución de frecuencia para datos no agrupados o directos, que son aquellos menores de 30. Los datos que acá tenemos, como pueden ver, para trabajar con la tabla de frecuencia van a ser los siguientes: XY, que son los datos de la variable, FI, que es la frecuencia absoluta, phi, que es la frecuencia absoluta acumulada, free, que es la frecuencia relativa, HI, que es la frecuencia relativa acumulada, y HI porcentual, que es la frecuencia relativa porcentual. Con estos datos que nosotros tenemos aquí, vamos a elaborar la tabla de frecuencia. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Se desea establecer la frecuencia de las notas de 25 estudiantes de una clase de estadística. Las notas fueron en base a 20 puntos y estas fueron. Aquí tenemos las notas de los 25 estudiantes en base a 20. Como podemos ver, la menor es 10 y la mayor es 20. La menor nota es 10 y la mayor nota es 20. Nos preguntan, hacer la tabla de distribución de frecuencia y hacer la tabla de frecuencia, la tabla de polígono de frecuencia y la de barra. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Contamos y como podemos ver, aquí hay 25 datos. Cada columna tiene 5 datos, por lo cual nos dice que hay 25 datos. Entonces yo digo que aquí, yo digo que aquí N es igual a 25 datos. Yo digo aquí que que N es igual a 25 datos. ¿Quién va a ser N? N va a ser los datos que yo voy a obtener. Entonces, hago mi tabla de frecuencia con los datos X, Phi, Phi, Free, High y High porcentual. Entonces, XY son los datos de la variable. ¿Quiénes son los datos de la variable? Esto que yo tengo acá. Esto que yo tengo acá son los datos de la variable. Entonces, fíjense, yo voy a colocar cada dato, lo voy a colocar aquí en XY. XY van a ser los datos de la variable. Empezamos por el dato menor. ¿Quién es el dato menor? El dato menor es 10. Entonces coloco 10,
11, 12, 14, 15, 16, 18 y 20, que son los datos que yo tengo aquí. Ok, entonces ya yo tengo la columna de XY, que son mis datos de la variable. Aquí está. Phi. ¿Quién va a ser phi? Phi es la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? La frecuencia absoluta son las veces que se repite cada uno de los datos de la variable. ¿Quiénes son los datos de la variable? XY. Entonces, yo tengo que 10 se repite 2 veces, 11 3 veces. Vamos aquí a mis datos y podemos ver 10. ¿Cuántas veces se repite? Aquí está 1 y 2. 11, ¿cuántas veces se repite? 1, 2 y 3. 12, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3 y 4. Aquí está. 14 se repite una vez, 15 5 veces, 16 2 veces, 18 3 veces y 25 veces. De esta manera, entonces ya yo he calculado lo que es la frecuencia absoluta. Vuelvo y repito, la frecuencia absoluta son las veces que se repiten los datos de la variable. Y XY van a ser los datos de la variable. Siempre vamos a comenzar los datos de la variable por el dato menor. Ok, luego viene phi. Phi es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué me quiere decir esto? Aquí yo voy a ir contando en forma de zigzag y el último dato me tiene que ser igual a el número de datos que yo tengo aquí en el ejercicio. Aquí yo tengo 25 datos. Al yo aquí llegar al final, me tiene que dar 25 el conteo. Me explico. Vamos. Me explico. Fíjense, phi, ¿verdad? Entonces, aquí en phi está 2, yo comienzo con 2. Yo comienzo con 2. Si aquí hubiera estado un 4, yo comienzo aquí con 4. Si aquí hubiera estado un 8, yo comienzo aquí con 8. Vamos a comenzar phi con el primer número que tengamos en phi. Entonces, fíjense, en forma de zigzag, nosotros vamos 2, colocamos 2, bajo aquí, 2 más 3 me da 5, más 4 me da 9, más 1 me da 10, más 5 me da 15, más 2 me da 17, más 3 me da 20 y más 5 me da 25. A esto me refería yo que phi es la frecuencia absoluta acumulada. Me tiene que dar al final, como último dato, la sumatoria, lo que quiere decir que me da 25, que son los 25 datos que yo tengo. Los 25 datos que yo tengo. Ok. Siguiendo la siguiente columna tenemos free. ¿Quién es free? La frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos nosotros la frecuencia relativa? Nosotros calculamos la frecuencia relativa de la siguiente manera. Phi, que es la frecuencia absoluta, que son cada uno de estos datos que están acá, los vamos a dividir entre n. ¿Quién es n? 25. ¿Quién es n? 25. Entonces, fíjense acá. Fíjense acá, aquí está. Phi es igual a fi sobre n, que es lo que vamos a calcular ahorita esto. Esto entre n. ¿Y quién es n? N es 25. N es 25, ok. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir 2 entre n. ¿Quién es n? 25. 2 entre 25 me da 0.08. 3 entre 25 me da 0.12. 4 entre 25 me da 0.16. 1 entre 25 me da 0.04. 5 entre 25, 0.2. 2 entre 25, 0.08. 3 entre 25, 0.12 y 5 entre 25 me da 0.2. Esta sumatoria acá esto al final, la sumatoria debe ser igual a 1. Al final, la sumatoria debe ser igual a 1. Este símbolo que está acá, que es esto significa sumatoria, y eso debe ser igual a 1. A 1 debe ser igual a sumatoria. Todo esto que está acá. Esta sumatoria no les puede dar a ustedes mayor de 10.
perdón, mayor de 1. Esta sumatoria no le puede dar mayor a 1. Tiene que ser 1 o lo más cercano a 1. Otra forma de calcular la frecuencia relativa es... disculpen. La sumatoria debe ser igual a 1. Ok, no debe ser mayor a 1 porque si no, el ejercicio está malo como tal. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo calculamos nosotros la frecuencia relativa acumulada? La frecuencia relativa acumulada, aquí está, la calculamos phi sobre n. ¿Quién es phi? La frecuencia absoluta acumulada. Cada uno de estos datos lo vamos a dividir entre 25. Cada uno de estos datos lo dividimos entre 25. Al final, acá, esta última casilla que ustedes están viendo aquí, al final eso me debe dar 1. ¿Qué pasa acá? Acá como en la columna anterior de Free me dio decimales exactos, me dio, alguno me dio un decimal, en otro me dio 2 decimales, aquí me dio exacto. Lo podemos hacer de dos formas. Fíjense, me están diciendo que la frecuencia relativa es phi sobre n. Entonces, yo voy a agarrar cada uno de estos datos y lo voy a dividir entre n. ¿Quién es n? 25. 2 entre 25, 5 entre 25, 9 entre 25, 10 entre 25, 15, 17, 20, 25 entre 25. ¿Qué pasa acá? Cuando yo llego aquí a 25, lo voy a dividir entre n. 25 entre 25 es 1, automáticamente me va a dar 1. Pero también lo podemos hacer de la siguiente forma. Al igual que calculamos aquí la frecuencia absoluta acumulada, aquí también lo podemos hacer. Aquí también lo podemos hacer, fíjense, de la siguiente manera. ¿A qué me refiero yo de la siguiente manera? Aquí tenemos 0.08, comenzamos con 0.08 y vamos sumando 0.12, vamos sumando en forma de zigzag y al final aquí me va a dar 1. Pero ¿por qué aquí me dio 1 exacto? Como les digo, porque aquí los decimales fueron exactos. O es lo mismo que ustedes hagan, dividir cada uno de estos phi entre n, 2 entre 25, 5 entre 25, le va a dar esto igualito. Lo podemos hacer aquí en forma de zigzag, que me da al final la suma de 1. Vuelvo y repito, porque aquí me dio los decimales exactos. No me dio el poco de decimal. Aquí, pues, cuando los decimales no da exacto, nosotros lo hacemos de esta forma y nos va a dar 1 automáticamente. La frecuencia relativa porcentual no es más que... La frecuencia relativa porcentual no es más que cada uno de estos valores de la frecuencia relativa acumulada, multiplicarlo por 100. Al final me debe dar el 100%. Aquí está. HI porcentual se multiplica por 100 el valor de HI y eso nos va a dar el porcentaje. Entonces 0,08 multiplicado por 100, eso me da 8%, 20%, 36%, 40%, 60%, 68%, 80% y 100%. Siempre vamos a trabajar en base a 100%. De esta forma nosotros hacemos lo que es la tabla de frecuencia. Para las gráficas que nos piden el polígono y la de barra, hacemos lo siguiente. Fíjense, yo hago mi gráfica en el eje de las Y, coloco lo que vamos a colocar en el eje de las Y, aquí está. En el eje de las Y vamos a colocar phi, la frecuencia absoluta. Entonces, en el eje de las Y yo coloco phi, que son las frecuencias absolutas, y en el eje de las X yo voy a colocar los datos de la variable. ¿Quién va a ser los datos de la variable? Las notas que tenemos. Tenemos 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 y 20. Ok, ¿cómo hacemos entonces la gráfica? Entonces tenemos que 10 tiene una frecuencia de 2. Vamos acá a la tabla. Como podemos ver, 10 tiene una frecuencia de 2. 11 tiene una frecuencia de 3, 12 una frecuencia de 4. Entonces, 10 una frecuencia de 2, subo acá. 11 tiene una frecuencia de 3, subo acá. 12 tiene una frecuencia de 4. 14 tiene una frecuencia de 1. 15 tiene una frecuencia de 5. 16 tiene una frecuencia de 2. 18 tiene una frecuencia de 3. Y 20 tiene una frecuencia de 5.
Fíjense acá, ustedes pueden agarrar las escalas que tenemos acá en el eje de la Y, ustedes pueden tomar las escalas que ustedes quieran. En este caso, yo tomé de 1 en 1 porque como podemos ver aquí en la tabla, va de 1 a 5. Entonces yo tomé la escala de 1 en 1. Ustedes pueden tomar la escala que ustedes quieran. Yo tomé la escala de 1 en 1, entonces como tenemos que la frecuencia, la menor es 1 y la mayor es 5, tomé de 1 a 5 mi frecuencia. Que la coloqué aquí. Como pueden ver, coloqué de 1 a 5 y aquí sí coloqué los datos de la variable, que son los que tenemos acá en la tabla. Entonces, simplemente lo que hago es unir estos puntos y de esta manera se puede ver el polígono como tal. ¿Qué nos indica esto? Que de los 25 al 1, la mayor frecuencia de nota fue 15 y 20. Tenemos una frecuencia de 5 con 20, con notas de 20 y una frecuencia de 5 con notas de 15. De esta forma hacemos nosotros lo que es el polígono. ¿Cómo hacemos el de barra? El de barra es igual que hacer esto que está acá, pero simplemente a través de barra, como dice el enunciado, a través de barra. Entonces, fíjense acá. Tenemos 10, igualmente hago mi gráfica, donde en el eje de las X coloco las notas y en el eje de las Y coloco mi frecuencia absoluta, que es phi. ¿Cómo grafico yo? 10 tiene una frecuencia de 2, subo aquí. 10, subo y a la izquierda cierro. 11 tiene una frecuencia de 3, subo a 3 y cierro a la izquierda. 12 tiene una frecuencia de 4, subo y cierro a la izquierda. Y así voy haciendo con el restante. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 barras. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, que es el polígono. ¿Cuántas clases tengo yo aquí en mi cuadro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces son 8 los puntos que nos tiene que dar nosotros en nuestras gráficas. De esta manera, entonces nosotros hacemos lo que es la tabla de frecuencia y las gráficas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta o duda? No, profe, yo por ahora voy entendiendo. Ok. Ok, entonces... Profe, disculpe, una duda. Dime. En el caso de que no se puedan hacer las gráficas por ejemplo, nosotros los exámenes en Word, por ejemplo, si no podemos hacer las gráficas, las podemos hacer así como ustedes, en papel y poner la imagen. Así es que el examen es así, exacto. El examen es así. Así, agarran su papel y hacen su gráfica. Escrito a mano. ¿Sí? ¿Aclarada la duda? Sí, pero fue todo claro. Okay. Sí, sí, así a mano. Profe, Ajá. en dado de que, como usted dijo, de que daba 1 porque todos los decimales habían sido exactos. Si no fueran exactos, no daba 1. No, te va a dar lo más, puede dar 1 o lo más cercano a 1. Voy con otro ejercicio, ahí te voy a dar la respuesta. Voy aquí con otro ejercicio. Se tienen los siguientes datos, ¿verdad? Aquí tenemos 21 datos. Tenemos aquí. Se pide hacer la tabla de frecuencia y graficar. Entonces, fíjate. Acá, antes de que se me olvide y se me vaya ya a acabar el tiempo, recuerden de dejarme nombre, apellido y cédula, por favor, para la asistencia. Antes de que se nos acabe el tiempo. Ok, entonces fíjense, ¿verdad? Como le dije primero, los datos de la variable. X, Y, que son los datos de la variable. Aquí están los datos de la variable, lo vamos a colocar en la tabla siempre de menor a mayor. El primer dato que sea menor hasta el último que es el mayor. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos 21 datos, ¿verdad? Entonces, fíjate, tenemos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. FI, que es la frecuencia absoluta, que va a ser las veces que se repite cada uno de los datos de la variable, que es XY. Entonces tenemos 28, que se repite 3 veces. Vamos a ver, aquí está 1, 2 y 3. 29 se repite 4 veces. 1, 2, 3 y 4. 30, que se repite una sola vez. 31,
1, 2, 3 y 4. 32, 1, 2, 3 y 4. Ah, me faltó uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así sucesivamente. Phi, que es la frecuencia absoluta acumulada, es como les expliqué en el anterior ejercicio. Es como les expliqué en el anterior ejercicio, que aquí está 3, comenzamos con 3 y vamos sumando más 4, 7, más 1, 8, más 4, 12, más 5, 17, más 3, 20, más 1, 21. Y como pueden ver, 21 son los 21 datos que nosotros tenemos acá. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que dividir cada uno de estos datos entre n. ¿Quién es n? N es 25. Aquí va mi respuesta, Linda. Entonces, fíjate. Cuando yo divido 3 entre 25, y tengan siempre, cuando veamos clase, por favor, tengan siempre calculadora en mano. Porque de repente yo me equivoco en un número y entonces así ustedes me ayudan. Tengan calculadora en mano. Ok, entonces fíjate. 3 entre 25, eso da 0,1428, pero aquí hay otra cantidad de decimales. ¿Qué pasa? Yo coloqué 4 decimales. Cuando estemos haciendo los ejercicios y nos den muchos decimales, esto también tómenlo en cuenta, cuando estemos haciendo ejercicio y nos den muchos decimales, tomen siempre 4 decimales. Tomen 4 decimales para que el resultado le dé lo más cercano a 1. ¿Cuál es lo más cercano a 1? Lo más cercano a 1 que le va a dar el resultado es 0,98 a 0,99. Siempre y cuando tomemos 4 decimales. Dejen la flojera de estar tomando un decimal o 2 decimales. No, tomen 4 decimales. Entonces, cuando ustedes dividen 4 entre 25, les va a dar 0,1904 con otra cantidad de decimales que, vuelvo y repito, yo tomé 4 decimales. Entonces, cada uno de estos datos que tenemos acá nos dio muchos decimales. Yo tomé 4. Acá, en la frecuencia relativa acumulada en free, en free nosotros tenemos que hacer la sumatoria. Esa sumatoria me tiene que dar 1 o lo más cercano a 1. Y fíjense, yo tomé 4 decimales y la sumatoria fue lo más cercano a 1, que fue esto, 0,9996. Usted le da esto en el ejercicio, está bien, no hay problema. Porque se lo estoy diciendo, cuando nos da con muchos decimales, la sumatoria no nos va a dar exacto 1. La siguiente, que es la frecuencia relativa acumulada, como les expliqué anteriormente, es dividir cada uno de los datos de phi entre n. Acá, ¿verdad? Entonces, fíjense. Si yo divido cada uno de ellos entre n, al final, cuando yo divido 21 entre 21, me da 1. Me da 1. Me da exacto. Pero si ustedes lo hacen de la forma como les expliqué anteriormente, igual acá, comienzan con 0,1428 y van sumando esto así, lo van sumando, al final no les va a dar 1, sino que les va a dar este resultado que está acá. Les va a dar este resultado exacto. Aquí. En vez de 1, entonces le va a dar esto. Yo lo hice acá dividiendo cada uno entre 25 y al final 21 entre 21, que es n, eso da 1. De las dos formas está válido el ejercicio. Y por último tenemos lo que es la frecuencia relativa porcentual, que no es más que cada uno de estos datos multiplicarlo por 100. Y como les dije, al final nos va a dar el 100%. Ya una vez hecho la tabla, vamos a la gráfica. Aquí tenemos polígono, tomamos como base en el eje de las X lo que son los datos de la variable que están acá. Lo colocamos aquí. Y en este caso, como la frecuencia también fue de 1 a 5, yo tomé mi escala de 1 en 1, entonces coloqué aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando vamos a graficar, entonces vemos acá que 28 tiene una frecuencia de 3, 29 una frecuencia de 4.
Aquí está 28 una frecuencia de 3 y 29 una frecuencia de 4. 30 una frecuencia de 1, 31 una frecuencia de 4, 32 una frecuencia de 5, 33 de 3 y 34 de una frecuencia. Entonces, como podemos ver, de esta forma nosotros hacemos lo que es el polígono. Y el de barra es igual a este, simplemente con barra, pero cuando subimos vamos a cerrar es a la izquierda. Entonces pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 7 barras. ¿Cuántas clases tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos acá. Entonces, el ejercicio nos debe dar 7 como tal. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al igual que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Y de esta forma es que nosotros hacemos entonces las gráficas y hacemos el llenado de la tabla de frecuencia. Entonces, de esta forma yo te aclaro a ti, Linda, cuando dan los más de decimal. ¿Entendiste acá? Profe, Sí, profe, sí disculpe, entendí, gracias. Pero tengo una una pregunta. duda. Si usáramos la sumatoria de 0.9996, no nos daría 100%, nos daría Tampoco, 99%. no te da 100% porque te viene dando el 99,9%. Porque al darte esto aquí... Cuando... Y eso es válido también, si sí, usáramos es la válido, sumatoria. sí, es válido. Dime, Manuel. Dos preguntas, profe. Primero, ¿la sumatoria es obligatorio o es un método opcional para la comprobación? No, me tienen que dar que al final sumatoria es igual a tanto. Tienen que colocarlo aquí. En la Ok. frecuencia relativa, sumatoria es igual a tanto. ¿Y cuántos decimales se utilizan en el ejercicio generalmente? 4. Lo acabo de decir, cuando estén haciendo los ejercicios y le den demasiados decimales, tomar 4 decimales. 4 decimales para que el, ¿cómo te digo? El número sea lo más cercano a 1. Para que sea lo más cercano a 1. Porque muchas veces toman 2 decimales, entonces le da 0,97, 0,96. Por eso yo digo que tomen siempre 4 decimales para que le den lo más cercano a 1, que eso da 0,9999, a 1 le da 0,99.6, 0,7, pero es lo más cercano a 1 que está. Y recuerden que no nos puede dar más de 1. Y que deben tener en cuenta también, otra cosa que se me había pasado acá, que deben tener en cuenta que deben, en este caso, ver bien las veces que se repiten los datos. Porque, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo rapidito. Por ejemplo, aquí el 28 vemos que se repite 3 veces y el 29 se repite 4 veces. Pero cuando ustedes están contando, resulta que el 28, en vez de colocar que se repite 3 veces, ustedes colocan 2 veces, y el 29... Y el 29, que se repite 4 veces, colocan 5 veces. Al final, cuando ustedes vienen a la frecuencia absoluta y suman, les va a dar 21. Pero ¿qué pasa? Les da 21 porque el dato que les faltaba aquí en 28, que eran 3, ustedes colocaron 2, lo pusieron en 29, que era 4 y colocaron 5. Entonces, claro, cuando ustedes suman eso, le da 21. Profe, pero me dio 21 igualito, sí, pero es que no me estás colocando lo que es 28 se repite, son 3 veces, tú colocaste 2, y 29 se repite 4 veces y tú colocaste 5. Claro, el que faltaba en el 28 lo agregaste en el 29 y te da los datos exactos. Entonces, yo corrijo de la siguiente manera. Si esta tabla acá, cuando ustedes comienzan a contar mal, ya yo se las pongo mala. Porque ya el resto de los resultados cambia también. Así me cambie dos líneas, yo se lo voy a colocar mal. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con datos, ustedes van a ser ingenieros y ustedes no pueden tener fallas a la hora de hacer cálculos, porque indistintamente cualquier ingeniería que ustedes estén estudiando no pueden tener fallas, porque un ingeniero civil, por unos milímetros que le falte a un cálculo que hizo, eso va a repercutir en la obra que vaya a hacer. Un
Ingeniero industrial, por tener una falla, puede ocasionar errores en una línea de producción. Un ingeniero mecánico hacer una mala suma, un mal cálculo, puede, como te digo, alguna pieza realizar el diámetro y no colocar el diámetro que es, y así sucesivamente. Entonces, muchas veces los alumnos se quejan conmigo porque por el procedimiento, es que yo no te ocurrió yo te ocurrió el procedimiento también, ok, pero resulta que vienes mal desde el primer paso, vienes mal. Y al tener ya el primer paso mal, ya lo demás cambia automáticamente. Entonces tengan en cuenta eso, chicos, fíjense. Tengo hoy una sección de 30 alumnos. Yo en verdad me di cuenta que tenía esta sesión fue el miércoles en la noche. El jueves no tenía luz. Ayer me dediqué a hacerle la clase. Se los notifiqué por cartelera informativa y solamente hoy se conectaron 2 alumnos. Pero bueno, yo les voy a dejar la clase en la página y aquellos que no asistieron hoy puedan entonces ver la clase. Pero recuerden que esto es un intensivo y clase que se dé, clase que van a como estar a ser evaluados, pues. Y no dejen siempre para último, por favor, en enviar las tareas. Una cosa muy importante. Voy a tratar también de ver cómo hago también una clase de manera que sea solamente para las dudas que se tenga, así hacer la conexión y las dudas que tengan en ese momento, aclarar las dudas como tal. Bueno, chicos, ¿entendieron esta clase? Estadística es fácil, es sencilla. Sí, pero ¿De dónde es Manuel? Sí, profe. profe, yo soy de la sede de Barcelona. Ah, ok. ¿Y de dónde es Linda? Yo soy de Valencia. Ah, ok, ok. Bueno, Manuel y Linda, ya recuerden que estamos en intensivo y a ponerse las pilas, a estudiar, Ujú. a estudiar. Profe, ¿hay posibilidades de que monte ejercicios para nosotros resolverlos ahí en la página? O sea, para practicar. Déjame, sí, estoy montando unos ejercicios. Ujú. La próxima clase la vamos a tener el lunes. Les voy a estar notificando por la cartelera informativa. Estén siempre atentos en cartelera informativa, porque por la cartelera informativa yo les voy a estar dando a ustedes toda la información. Siempre en cartelera informativa. Les estoy dejando la información. Entonces, recuerden que ya la evaluación del 10% ya está también montada en la plataforma. Allí les... Profe, ¿y el lunes sería a la misma hora? Sí, en la mañana. Ujú. Pero puede ser más, ¿no? Porque clases de inglés en un plan vacacional y las doy de 10:30 a 11:30. A 11:30, bueno. Ajá. Déjame entonces, podría ser en la tarde, a las 2 de la tarde. 2, 3, ok. Ujú. O más temprano, pues. Ahí veo. ¿Para cuándo la cuadro entonces? Ok, gracias. Ok. Bueno, ha sido un placer. Espero que hayan entendido la clase, me hayan entendido lo que expliqué. Y bueno, nos estaremos viendo el lunes, cuando les convoque a clase el lunes. Y recuerden dejar nombre, apellido y cédula. Ah, y colocar de la sede de donde son. Se los agradezco. Ok, profe. Coloquen y ya se me va a acabar el tiempo. Nombre, apellido, cédula y la sede.
Bueno, chicos, hasta el lunes. Feliz fin de semana. El profe hasta el lunes igualmente. Hasta el lunes, Fe.